Amigos de P1F1, bienvenidos. Comienza el ciclo 2026 de este apartado que tenemos en el programa para analizar junto a Mauro Feito todo lo que pase carrera a carrera en el maravilloso mundo de la Fórmula 1. Como habíamos dicho hace un par de semanas cuando recordamos aquel año 1981 de Carlos Alberto Reutemann, este año para los argentinos es particular porque tiene eso, un argentino corriendo desde la primera fecha, habiendo hecho todos los pasos correctos como todos los pilotos del Mundial de Fórmula 1, es decir, la pretemporada, el desarrollo del auto y la puesta en pista desde la carrera inicial. Algo que Franco Colapinto no pudo hacer ni en 2024 ni en 2025 porque, como sabemos, el primer año entró después de Países Bajos, en Monza, en el equipo Williams, y el segundo año entró a partir de Imola en el equipo Alpine en la séptima fecha de la temporada. Ahora no, ahora es desde el principio y eso le da una seguridad, una tranquilidad y sobre todo un método y un proceso de aprendizaje y de desarrollo al argentino que no tuvo en las dos temporadas anteriores. Ahora es distinto porque Franco, al empezar desde el comienzo, tiene todo el proceso completo de aprendizaje y desarrollo para poder empezar en las mismas condiciones que su compañero de equipo y el resto de los pilotos de la parrilla la temporada completa de Fórmula 1. La otra novedad es el cambio reglamentario que tuvo la Fórmula 1 este año y que tiene directa relación con nuevo auto, nuevo motor. Hay un cambio en los autos que no tiene que ver ni con el ancho, ni con el largo, ni con el tamaño de la rueda, ni los alerones móviles adelante y atrás, que sí son importantes, y que es la eliminación del efecto suelo. Esto que tuvo la Fórmula 1 entre 2022 y 2025 y que generaba que tengan que manejar de una forma distinta. A algunos pilotos les cayó mejor, a otros peor. El caso más emblemático es el de Lewis Hamilton, que no se adaptó nunca o no le gustó el estilo de manejo de un Fórmula 1 con efecto suelo, e inmediatamente en la primera carrera en Melbourne, con la nueva reglamentación y más allá de la potencia de Ferrari, volvió a sentirse cómodo manejando un Fórmula 1 otra vez. Puede hablar esto de una limitación del inglés o simplemente de un gusto personal. Nadie va a discutir el talento de un piloto como no se discutió el de Vettel cuando no se adaptaba al tipo de auto que era la Ferrari y hacía trompos. ¿Se acuerdan? En 2019 en cada carrera, o al menos en carrera por medio, tenía esa dificultad el alemán y nadie puede discutir su talento tampoco. Con lo cual eso es una cuestión de estilo y a lo largo del año iremos viendo cuánto impacta, cuánto influye en el resultado de los pilotos manejar autos de esta característica. De hecho, la contracara de esto es Lando Norris, incluso, ¿por qué no?, Oscar Piastri, el equipo McLaren en general. ¿Por qué? Porque tenían un auto perfectamente desarrollado para el efecto suelo y ahora no lo tienen más. Ergo, en la primera carrera se vio una diferencia que más allá de la potencia del motor que tenga o no, supuestamente es la misma que el equipo Mercedes, les impidió estar al nivel del equipo Mercedes oficial y sí estar como tercer equipo de la parrilla e incluso, porque no cuarto. Hay que ver si Verstappen clasificaba bien, si no quedaba el equipo McLaren en cuarta posición. Teorías que iremos comprobando a lo largo del año. Pero lo más importante que pasó este fin de semana en Melbourne es el estreno del nuevo sistema de propulsión, de combinación de motor térmico, propulsado por combustible, y motor eléctrico, naturalmente, a través de la batería. Para tener noción de lo que estamos hablando, no vamos a ser tan técnicos porque es difícil de comprender y es más fácil a lo mejor trasladarlo a un lenguaje más común. La Fórmula 1 entre 2014 y 2025 tenía un motor de combustión interna, el mismo V6, 1.6 litros, que funciona con combustible, ahora sintético, hasta el año pasado era combustible convencional derivado del petróleo, y que tenía a su cargo el 85% de la potencia de los autos de Fórmula 1. El 15% restante era el motor eléctrico, es decir, era un híbrido suave, digamos así, el Fórmula 1 hasta el año pasado. A partir de este año, 50% es motor térmico, 50% motor eléctrico. De hipotéticos 1000 caballos que tiene la Fórmula 1, y no podemos saber cuánto es porque nadie lo va a declarar, el 50% de la potencia la entrega el motor de combustión, ahora repito, con combustibles sintéticos, es decir, que no utilizan petróleo en su composición, y el otro 50% son aproximadamente 500 caballos de propulsión pura y exclusivamente eléctrica. Lo que pasó es que en una pista como Melbourne, que tiene grandes extensiones a fondo, aunque no sean rectas, son curvas tan suaves que es como una recta, la energía eléctrica de esos 500 caballos de potencia se agota antes que termine la recta. Entonces los autos entran en pérdida, primero porque pierden esa propulsión eléctrica y segundo
Porque el motor, como es el generador de la electricidad para la batería, tiene que empezar a mermar su rendimiento para alimentar la batería. Si no, es imposible que un Fórmula 1 tenga disponibles 500 caballos y los recupere en una vuelta. ¿Qué pasó? ¿Por qué sorprendió tanto en Melbourne y no había sorprendido tanto en Bahrein? Si bien se había visto el fenómeno, el famoso clipping, acá apareció el super clipping. ¿El super clipping qué viene a ser? Es difícil, pero tratemos de entenderlo para tomar dimensión del problema. El clipping es cuando se queda sin batería. Ya está, el motor no entrega más potencia eléctrica y se queda solamente con la potencia del motor térmico. El super clipping es cuando no solamente no entrega más potencia eléctrica, sino que le resta potencia al motor de combustión para poder cargar la batería. Si no, es imposible que con las frenadas que hay, o los lift and coast, que es levantar un poquito antes de la curva para que con la desaceleración también se genere electricidad, se pueda volver a cargar la batería para dar la vuelta. ¿Hubo un error? Quizás sí. Porque si esto se hubiera comprobado antes, a Melbourne podían ir con una puesta a punto en la cual impidan que el motor eléctrico dé toda la potencia en tan poco tiempo, de modo tal que no termine el auto la recta y ya se quede sin potencia. En cambio, si se hubiera pactado, decir, la recta dura 8 segundos, en 8 segundos no se tiene que agotar la batería, entonces pongamos la entrega de potencia eléctrica solamente para que en 8 segundos no quede nunca sin batería, se resolvía. ¿El problema cuál es? Es que Melbourne es distinto a todas las pistas y que nadie mostró todo lo que tenía en las pruebas de Bahrein. Por más simulaciones que hayan hecho todos los equipos de Fórmula 1, hasta el momento de estar todos en pista nadie sabía cuánto había escondido. De hecho, cuando el sábado en clasificación Russell le saca 8 décimas a Leclerc, tercero, en el medio quedó Antonelli con un Mercedes igual que Russell, quedó descubierto que Mercedes estaba escondiendo parte de su potencial y lo mostraba solamente en el momento de clasificar. Eso impidió que se pueda hacer una medición real de cuánto iban a perder los autos. Era todo teórico, todo hipotético. Entonces lo que pasó fue que en la clasificación pura se dieron cuenta de la diferencia y notaron que entre el clipping y el super clipping los autos perdían 50 kilómetros en las partes más rápidas del circuito, más prolongadas con acelerador a fondo. ¿Qué puede pasar en China? Con la misma regla, sin modificación alguna. Simplemente que, como las rectas son distintas, pero las frenadas son más violentas, se recupere la carga y posiblemente alcance para dar la vuelta sin tanto clipping o super clipping. No lo sabemos, lo vamos a saber recién en la carrera. Por eso, la Federación Internacional del Automóvil, muy criticada en este momento por este reglamento, y los constructores, que deberían ser tan criticados como la FIA, porque el reglamento no lo construyó la FIA, no es una tiranía, es algo que se consensúa con los equipos y con las fábricas, también redactó este reglamento. Nadie quiso mostrar lo que tenía, era imposible establecer un límite certero de funcionamiento. Y cuando vos haces un cambio técnico tan importante como sacarle potencia eléctrica o aumentar la potencia térmica para evitar un problema sin la certeza de cuál va a ser el problema, quizás cometés el error de quedarte o largo o corto o ser injusto. El reglamento era uno y había que aplicarlo y ver cómo funcionaba. Listo, ahora lo que se decidió fue que después de China y antes de Japón, que hay 2 semanas de distancia, se va a evaluar el rendimiento de las unidades de potencia térmica y eléctrica, el conjunto, para ver si hay que hacer alguna corrección para Japón. Japón tiene, entre la cuchara, la curva Spoon, la recta larga, la 130R y la llegada a la frenada, una zona de mucha aceleración y velocidad donde posiblemente ocurra clipping y super clipping. Entonces, lo que hay que prever es que esa distancia se pueda recorrer con la potencia eléctrica disponible. Hay 2 caminos. O le dan más potencia al motor de combustión interna y con eso compensan la falta de eléctrica cuando se muera la batería, o entregan la potencia eléctrica con menor intensidad, con menos potencia, de modo tal que vaya todo un poco más despacio, pero todo el tiempo constante. Es preferible ir a 260 toda la recta y no ir a 280 y en la parte final de la recta caer a 240. O ir a 350 y caer a 300 en los últimos 300 metros de recta. Entonces quizás es mejor hacer un intermedio, 320, y quede toda la recta. Este es el equilibrio que tienen que encontrar. Y ahora voy a hacer una reflexión que tiene que ver con el ambiente que se generó el fin de semana en Melbourne. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris como campeón,
Menos quizás Fernando Alonso, porque estaba más preocupado porque el Aston Martin pudiera girar más de 25 vueltas, pero todos ellos fueron muy críticos de esta decisión técnica de la Fórmula 1, y repito, de los equipos que aprobaron estas reglas hace 3 años, respecto a cuánto se depende de la energía eléctrica. Y Verstappen fue un paso más allá, llegó a decir, ¿por qué no vamos entonces a la Fórmula E y listo? La Fórmula E es 100% eléctrica, no es híbrida, y esto es un híbrido puro, 50% térmico, 50% eléctrico. Entonces ya no es comparable desde ese lugar. Hay una postura muy fácil de queja cuando a vos no te gusta algo, pero la verdad es que quizás hay que dimensionarlo como corresponde. Y yo no estoy diciéndole a Verstappen lo que tiene que pensar, no soy más que Verstappen, ni que Hamilton, ni nadie, pero trato de ser objetivo en esto. La Fórmula 1 está pasando su mejor momento histórico a nivel de popularidad. Miles de familias viven de la Fórmula 1. Decenas de pilotos viven de la Fórmula 1. Si Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris mismo, ya están salvados económicamente porque ellos ya consiguieron todo y no necesitan correr en Fórmula 1, y entonces se sienten libres de criticar duramente a la categoría, deberían pensar primero que el que aprobó el reglamento es su equipo, y el equipo es el que le paga el sueldo. 70 millones de euros. Digo, para que lo tengan en cuenta, porque cobrar cobran, se quejan, pero cobrar cobran. Hipocresía absoluta. Va por mi cuenta todo esto. Y la segunda cosa que hay que decir es que muchos pilotos todavía no llegaron al nivel de Verstappen, y a lo mejor no lleguen nunca, pero sí a nivel salarial. Cuando un piloto está empezando en la Fórmula 1 o está en la mitad de su carrera, todavía tiene mucho tiempo por ganar dinero, por desarrollarse deportivamente, conductivamente y personalmente. Entonces no es justo escupir el plato de comida del que todos comen, no solamente Verstappen, no solamente Hamilton, no solamente Lando Norris, que repito, ellos ya están salvados, podrían retirarse. Entonces, a pesar de que yo tengo grandes diferencias conceptuales con la forma de mirar el negocio que tiene Stefano Domenicali, seguramente él sabe más que yo porque por algo está donde está y yo estoy acá. Pero más allá de esas diferencias, esta vez estoy de acuerdo con lo que él dijo. No está bueno el mensaje tan agresivo que dieron respecto a que esto no es la Fórmula 1, a que no disfrutan. Yo les recuerdo que cuando en 2014 empezaron la era híbrida, también hubo problemas y también había quejas. Y después se resolvió. Cuando apareció el porpoising, con el efecto suelo en 2022, también hubo quejas y parecían inmanejables los autos, iban saltando, vibrando, golpeando abajo. Y sin embargo todo se resolvió. La Fórmula 1 es el pináculo de la tecnología en el automovilismo a nivel mundial. El poder de recuperación que tienen los equipos con sus recursos tecnológicos es tal que esto lo pueden resolver. Es solamente cuestión de ecualizar las cosas. Y como dije al principio, como no hubo una demostración cabal del potencial de cada auto, porque todos se escondieron hasta el último día en Bahrein, e incluso hasta el primer día en Australia, tomar una decisión era muy difícil. La improvisación suele generar errores. Entonces ahora se va a poder tomar una mejor medición con 2 carreras en 2 pistas completamente distintas. Dicho esto, sería bueno que los pilotos entiendan que el mensaje que ellos dan potencia a la gente. Y hoy las redes sociales, lamentablemente, son una catarata de impaciencia, de insulto, de facilismo y de creer que todos la tienen clara. Yo me animé a decir en redes sociales que sería mejor tratar de discutir esto con la gente preguntándole si son usuarios de Twitter o son esclavos de Twitter. Y digo Twitter por decir la red X, que es donde yo al menos interactúo con muchos de ustedes. La Fórmula 1 no depende de la ingeniería hoy, únicamente hoy. Como todos quieren decir, ahora los ingenieros son los que deciden, el piloto cada vez menos. Yo les recuerdo que Colin Chapman inventó el efecto suelo y le permitió a Maranello ganar el campeonato y a Peterson ser subcampeón del mundo post-mortem, con 2 carreras todavía para terminar la temporada, por el poderío que tenía ese auto, el Lotus 79. Ese auto era un desarrollo de ingeniería. Entonces, si la ingeniería la tenemos desde el año 70 y pico, cuando inventaron los alerones, cuando cambiaron las gomas, pusieron gomas slick, todo eso es ingeniería. Cuando descubrieron el efecto suelo de Chapman, pero después cuando descubrieron que había que levantar la trompa y que el aire por abajo era más importante que pasar por arriba, todo eso es ingeniería.
Entonces no podemos quejarnos que la Fórmula 1 depende de la ingeniería, porque siempre dependió de la ingeniería. Reutemann tuvo el Williams FW07 en el 80 y en el 81, que era el mejor auto de Fórmula 1 en ese momento, gracias a la ingeniería. Hoy tenemos una Fórmula 1 que permite en una vuelta recuperar la carga de 350 kWh en una batería, algo impensado para el auto de calle. Algún día ese beneficio va a llegar al auto de calle. Entonces no nos quejemos de lo que nos gustó tanto, porque siempre fue tecnológica la Fórmula 1 y siempre fue dependiente del desarrollo de los ingenieros. Los grandes hitos de la Fórmula 1 tienen que ver no con los pilotos, sino con los autos. Entonces, ¿por qué nos quejamos ahora de un desarrollo tecnológico? Porque tiene electricidad. No seamos románticos innecesariamente. El V12 era el mejor sonido y el Matra mejor que el Ferrari. Pero ya pasó. Hoy los autos de calle tienen que consumir la menor cantidad de combustible posible para no contaminar el ambiente, pero no ser eléctricos porque la gente no los puede comprar. Entonces se encontró el camino intermedio que se llama híbrido. Y el híbrido es el auto que va a empezar a surgir en todas partes del mundo con más éxito que el térmico. Es así. No podemos negarlo. Y las fábricas de autos que corren en Fórmula 1 son las que necesitan vender tecnología híbrida. Entonces, por eso también se desarrolla una Fórmula 1 híbrida. Es el avance que no se puede evitar. Hoy le dije a un amigo, llevándolo a cualquier extremo, pero cualquiera, que antes la gente se moría a los 60, 65 años. Podía pasar un infarto, cualquier enfermedad a esa edad ya podía ocurrir. Cuando yo era chico, hace 50 años, conocidos nuestros de mi familia, teníamos varios casos de gente de 60, 65 que fallecía. Hoy la edad es 80, 85, 90, 95. Eso es tecnología también. Eso es evolución. Entonces no podemos ir en contra de la evolución porque es la que nos marca la vida. ¿Cuánto hace que usted no va al banco? Un año y medio yo hace que no voy a un banco, porque está todo en el teléfono. Eso es tecnología. Entonces no podemos renegar de la tecnología. Lo que tenemos que hacer es darle tiempo, ser pacientes, no ser tan histéricos, y entender que es un desarrollo nuevo que empieza y que va a tener un recurso de desarrollo de tecnología maravilloso puesto a disposición de la recarga de una batería. Serán 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras. ¿Cuál es el problema? Es Fórmula 1. Simplemente era una necesidad que yo tenía de plantearles este problema. Pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo, leeremos sus comentarios con Mauro y ahora lo voy a dejar a él para que hable de la parte deportiva. Tenemos un ídolo, un nuevo ídolo en la Fórmula 1 que se llama Franco Colapinto, porque lo que hizo en la largada fue increíble. Cómo esquivó al auto de Lawson que estaba parado y evitó un desastre fue increíble. Pero eso se lo dejamos a la segunda mitad de P1 que analizará la parte deportiva de este primer fin de semana en Melbourne. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Bueno, y ahora a mí me toca hablar del Gran Premio de Australia y de esta fórmula híbrida. Sorrero se me va a enojar atrás, cuando está atrás de la cámara y demás. Bueno, sigue siendo la Fórmula 1, pero la verdad que lo que vi en Australia a mí no me gustó. Como no le gustó a mucha gente, ver autos que pierdan velocidad 50, 60 kilómetros, y entiendo el nuevo mecanismo que tienen los autos de Fórmula 1, no gustó. Esto se empezó a trabajar este reglamento hace muchos años, es verdad. Se aprobó, los equipos lo aprobaron, es verdad. Hay que ver cuánto mostraron en las pruebas y ahora se dieron cuenta de esto. Pero no gustó. Me subo a la tribuna, me meto en la tribuna y digo, muchachos, esto no gustó y no le gustó a mucha gente. Y espero, ruego, que en 2 o 3 carreras esto se pueda revertir. Me voy para atrás. Cuando nace el automovilismo, antes del Chueco Fangio, los primeros autos de carrera realmente veloces, en la época de Nuvolari, en la década de, no sé, del 30 y del 40, supongamos ahí en Inglaterra, en Italia y en Alemania, los autos tenían 3 pedales. Y muchos me podrán decir que tenían 4 pedales, porque había un cuarto pedal, a veces para meter marcha atrás, otro para usar a los cambios menores, había 4 pedales. Después nos acostumbramos a 3 pedales, ¿no? Embrague, freno y acelerador. El pedal del embrague, en la década del 80, en la década del 90, empezó a ser relegado. ¿Por qué? Porque aparecían las cajas semiautomáticas, las automáticas,
el embrague se usaba para salir de los boxes y es un poco lo que pasa hoy. Desapareció el pedal de embrague y ese embrague lo tienen los autos de Fórmula 1 y los autos de F2, de F3 y tantas categorías, F4 exactamente igual o IndyCar, tienen esa leva acá. Entonces, un auto de carrera aún mantiene, como ese chico que nace para correr en karting a los 6-7 años, dos pedales. El del derecho con esta pierna, acelerador, y con el izquierdo el freno. Con el paso de los años, los ingenieros y los pilotos y alguna frase de muchos pilotos, incluso Fangio, llegaron a hablar de lo importante que era frenar un auto de carrera, por eso el pedal de freno sigue siendo muy importante, pero el pedal de freno lo tenés que aplicar cuando decís hasta acá llegué, y el pedal del acelerador tenés que aplicarlo hasta decir hasta acá tengo que levantar porque le voy a errar. Y yo disfruto cuando veo un onboard, cuando siento que ese piloto se pasó 15, 20, un metro y dijo hasta acá llegué, llegó el límite, me puse de costado, fui a la leca, o se pegó, porque es el ABC del automovilismo. Y eso, sinceramente, no lo vi. Usted me dirá, che, los autos de Fórmula 1 siguen yendo muy rápido. Sí, es verdad. Y en el Gran Premio de Australia, si bien no pudieron, quedaron a casi 3 segundos en clasificación, en los entrenamientos, en carrera giraron prácticamente igual que en la carrera del Gran Premio de Australia del 2025. Pero lo que vi no me gustó, porque el automovilismo tiene que seguir siendo así. Yo lo sentí, y lo digo con respeto, una carrera de baterías, o quién tenía más batería. No me gustó lo que pasó en las primeras 10 vueltas, porque lo noté que era un poco artificial. Yo hubiese ido por un reglamento similar al que teníamos hasta el 2025, aplicarlo los alerones delanteros, la parte movible para ganar, para restar ese choque de aire e ir mucho más rápido. Pero creo, y me da la sensación, que es la primera vez que estamos viendo un auto de Fórmula 1 se parezca a la última tecnología de un auto de calle. ¿Qué pasó históricamente? Se probaron neumáticos, se probaron combustibles, se probaron procesos de híbrido, se probaron motores. Siempre la Fórmula 1 fue el mejor laboratorio para la industria automotriz. Y yo eso lo destaco. La industria automotriz, lógicamente, es uno de los pilares, de los cimientos, o tal vez el cimiento fundamental de la Fórmula 1. Pero vimos, creo, que es la primera vez que veo que un auto de calle se mete dentro de la Fórmula 1. Y eso para mí es una opinión, tal vez muy de tribuna, lo que sea, no me gustó. Yo sigo disfrutando, hasta el año pasado, y lo disfrutaba, cuando Piastri o cuando Hamilton trataba de exigir la Ferrari y estaba atrás, y Alonso hacía milagros con su auto y demás, eso lo sigo disfrutando. Ojalá la Fórmula 1 logre cambiar, porque lo que vi, y a mucha gente, Verstappen diciendo que él disfruta más manejar un GT3, y lo que dijo Alonso, y lo que dijo Alonso lo del chef, creo que se fue demasiado, pero lo que dijo a Hamilton, a tus mejores pilotos, por más que sepan que están y son parte del circo, que opinen eso, realmente no está bueno. ¿Qué pasó en la carrera? Lo que vieron. Mercedes creo que mostró lo que no había mostrado en las pruebas, y creo que escondió todavía. Para mí Mercedes tiene un poco más, y creo que Russell se encamina a un posible seguro título. Me gustó lo de Verstappen, Ford, la verdad que es una muy buena vuelta de Ford a la Fórmula 1, y Ferrari realmente tiene mucho, y largando muchísimo más. Abro y cierro paréntesis, ojo con el tema de las largadas. Lo que le pasó a Lawson puede pasar en este dispositivo tan complejo en la largada de un auto de carrera, y espero que todos los pilotos tengan lo que tuvo Colapinto para esquivarlo. Ojo con el tema de las largadas, que no genere un accidente en los futuros grandes premios. Y otra de las cosas que pasaron en este Gran Premio de Australia es que ya Alpine con Steve Nielsen y Stuart Barlow comenzaron a pedir disculpas. Ya arrancamos así en el año. ¿Qué pasó en la pregrilla? La grilla de partida en una carrera de automovilismo es cuando ya están los autos listos para largar. La pregrilla es cuando los arman o llegan los autos a la salida de boxes y ya se preparan para hacer esa vuelta previa. Bueno, ahí quedó el auto de Colapinto y un mecánico, faltando, ya entrando en esos 15 segundos donde vos el auto no lo podés tocar, apareció un mecánico y lo tocó. Entonces vamos a explicar varias cosas. El mecánico no es que solamente toma la decisión por sí mismo y toca el auto. El mecánico está totalmente comunicado con el ingeniero de pista, con el director de carrera de Alpine, y le han ordenado tocar el auto y empujarlo hacia atrás. Ahora, el problema, vieron que él mira el reloj
y les pareció que estaban dentro de esa regla de los 15 segundos, o sea, afuera de los 15 segundos, que faltaba poquito para entrar en esos 15 segundos de knockout. Lamentablemente pisaron esos 15 segundos. Ahora, ¿qué pasa en una carrera de autos? Bueno, cuando están en la pregrilla y ya van a salir a la vuelta previa, hay un momento donde no podés tocar a los autos. Aquí en la Argentina, por ejemplo, hay una regla de que antes de que aparezca el cartel de 5, que no sé si está medido, pero a veces son 10 segundos, 12 segundos, cuando ya el auto sale, el pace car sale a dirigirlos en esa vuelta previa, hay un cartel que dice 2/5, bueno, ahí se miden 120 segundos, al menos es en la CDA, en el reglamento FIA, para seguir hablando de la Fórmula 1, hay 120 segundos donde están medidos, donde hasta cuando llegás en el último segundo, ahí arranca el knockout. No podés tocar el auto. Digo, para explicar esto, no es solamente de la Fórmula 1, sino que también está en todas las carreras de automovilismo, en el turismo carretera, con otras medidas y otros tiempos, pero es exactamente igual. En el automovilismo no podés tocar el auto. ¿Qué pasó? Vaya a saber por qué. Hay un video donde al auto de Gasly le hacen exactamente lo mismo. Claro, por fuera de esos 15 segundos donde ya no podías tocar el auto. Hay un mecánico que se acerca y empuja hacia atrás el auto. Cuando vimos lo que pasó con Colapinto, pensábamos que había habido alguna advertencia de los comisarios. Hay muchos comisarios que son como los referí del automovilismo. Hay uno principal que es el director de carrera, el comisario principal, pero hay muchos dando vuelta, al igual que en la NASCAR e IndyCar, dando vueltas y mirando cosas. Y pensábamos que al auto de Colapinto había quedado bastante desacomodado, pero es normal que en una pregrilla los autos queden torcidos y demás, y vieron que lo empujan y queda atrás de ese cajón de partida. Pero hay algo mecánico, indudablemente, hay un procedimiento para que el auto quede bien para largar, porque a Gasly se lo hacen exactamente igual. Es como que se acuerdan tarde de que a Colapinto había que hacérselo, y bueno, después pasa lo que pasa, se come el stop and go. Habría que ver si el equipo podría haber decidido de mandarlo a boxes y largar desde boxes sabiendo que iba a tener esa penalización. Pero Alpine arrancó 0-1 ya pidiendo disculpas, error del equipo que perjudicó al piloto argentino. Colapinto se destacó en el Gran Premio de Australia, más allá de la carrera, más allá de que pudo llegar, no a los puntos, pero pudo llegar, y creo que en este arranque de la Fórmula 1 es fundamental hacer todas las vueltas y que los dos autos hayan llegado al fin, porque con fiabilidad creo que se va a medir y mucho, al menos en el arranque de la temporada con este polémico reglamento técnico. Colapinto se destacó y vimos como Leclerc, como Russell, como Antonelli se asombraron cuando vieron en esa sala, cuando termina la carrera y se juntan los del podio, les pusieron el onboard de Franco y vieron cómo esquivó el auto de Lawson. Es una locura lo que hizo Franco. Salvó de rotura, se salvó de una posible lesión, y creo que ahí nos damos cuenta. Yo leía un Twitter de Diego Sorrero en la cuenta X, decimos siempre Twitter, ¿no? Pero en X, un tweet que hablaba de que ahí te das cuenta lo entrenado que están estos tipos, cómo los reflejos se entrenan diariamente, o sea, no es que se aprende una vez y los dejan de entrenar. Verstappen o Hamilton los siguen entrenando porque eso es velocidad. Y hay algo de la neurociencia que se llama cronometría cerebral que mide la velocidad que tiene el ser humano para trasladar un estímulo. En ese momento fue un estímulo visual, porque es distinto el estímulo auditivo, que el cerebro reacciona más rápido a un sonido, pero el estímulo visual, un cerebro normal como el tuyo, como el mío, tarda entre 250 y 300 milésimas en reaccionar y decir al cerebro, che, algo hay que hacer. Acá Colapinto dijo, el cerebro dijo, tenés un auto detenido y hay que reaccionar, sí o sí, hay que reaccionar. Bueno, un cerebro normal, 250, 300 milésimas, cuando hablamos en seguridad vial de cansancio, eso es el cansancio te llega a que el cerebro reaccione en 500 milésimas, estamos hablando de medio segundo. Y ese medio segundo puede ser letal, porque por el cansancio el cerebro no reacciona rápido. Un piloto de Fórmula 1 tiene medido que ante un estímulo visual, como es este caso, puede llegar a reaccionar en 150, 170, a lo sumo 200 milésimas, pero muchas veces lo bajan a 150 milésimas. Es un montonazo y eso lo tienen entrenado. Cuando viene Colapinto ahí, tiene que reaccionar. Ahora, si
medimos con otros deportes, por ejemplo, un atleta que larga una carrera de 100 metros en un deporte olímpico, en un juego olímpico, el deportista larga, el atleta, en 160 milésimas. Lo tienen medido, 160, 165, y han llegado a medir una largada de Usain Bolt en 109 milésimas. No solo que Usain Bolt te mata en la largada, en el pique, sino después en la velocidad, sino también en la percepción. Pero bueno, aclaro eso. Estamos hablando de un estímulo auditivo, porque en una carrera atlética se larga con el golpe, ¿sí? Con esa chicharra de golpe, y ahí sale, por eso es mucho menor todavía. Por eso se destaca lo que hizo Colapinto. Claro, una vez que el cerebro de Colapinto, nos fuimos para la neurociencia, pero bueno, en P1 siempre tratamos de explicar todo. Una vez que el cerebro de Colapinto dijo, hay que esquivar el auto de Lawson, esa señal tarda en llegar a los brazos y a las piernas un poquito más porque los nervios están más lejos. Según estudios de la medicina mundial de tantos años, ese reflejo llega entre 20 y 25 milésimas, tarda en llegar a sus manos, que ahí está el volantazo, y tarda casi 40 milésimas, entre 36 y 40 milésimas, en llegar a sus pies, que ahí tuvo que modular. ¿Por qué? Porque acá es clave, el volantazo es milimétrico, porque no le pegó al neumático trasero derecho de Lawson de milagro, pero de milagro, es increíble lo que hizo. Y después, si bien roza, porque después un poco se contó que rozó el neumático trasero derecho de él, pero ahí está la parte de la pierna, porque hay una parte de modulación, de modulación de acelerador, para que ese tren trasero del Alpine no estalle contra el paredón. ¿Qué evitó Franco con esto? Bueno, evitó una posible lesión. Yo hablé hace unas horas en Instagram y creo que fui un poco catastrófico, que se podría haber lesionado gravemente. Pero ojo, evitó una posible lesión en sus pies, en sus piernas. El auto de Lawson no estaba detenido, había arrancado, no estaba clavado, como le decimos habitualmente en el automovilismo, lo cual hubiese sido un impacto muchísimo más fuerte y ahí sí Franco se podría haber lesionado. El auto estaba moviendo, pero si lo engaraba de atrás se podría haber lesionado, y también Lawson podría haber tenido lesiones en la columna vertebral, en la parte de la espalda, porque la desaceleración hubiese sido muy brusca. Ayer pensaba y trazaba un paralelo con la historia de Sully, aquel piloto de avión. Bueno, Tom Hanks protagonizó esa película de Clint Eastwood, lo que pasó aquel 15 de enero del 2009, cuando ese avión de USA Airways sale del aeropuerto de La Guardia, uno de los aeropuertos de Nueva York, y a los 2 minutos, en pleno vuelo, levantando el avión, se choca contra un grupo de gansos canadienses, que son bastante grandes, ¿no? Entonces, ahí yo decía, ¿no? Un piloto de avión está en un procedimiento de despegar. ¿Lo sabe hacer? Sí. ¿Todos los despegues son distintos? Sí, pero sabe muy bien. Franco Colapinto ha largado miles de carreras en karting y hasta en la Fórmula 1 y lo que sea. ¿Sabe cómo largar? Sí. ¿Todas las largadas son distintas? Sí. Lo saben hacer. Ahora, el piloto de avión sabe que el riesgo, el incidente, uno de los incidentes más graves es que un pájaro se meta en una turbina. En ese avión perdieron los 2 motores y, como representa en la película, es una historia totalmente real de Chesley, este es el nombre de este piloto de avión que contó la historia y vive todavía, decide aterrizar ese avión en el río Hudson. Y después, lógicamente, bueno, se salvaron toda la gente. La Junta Aeronáutica, como se plantea en la película, le dice, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué tomó esa decisión si usted podía volver al aeropuerto de La Guardia, le daba bien? Y le demostraban en los simuladores que los simuladores de avión le daba tranquilamente, sin 2 motores, planear y volver al aeropuerto de La Guardia, que estaba ahí cerquita. Y lo que le plantea el piloto en la historia real y en la película es que está el grado de improvisación. Él no sabía cuándo se iba a meter ese pájaro en la turbina. Y por eso toma esa decisión, que en los simuladores es muy difícil, sabiendo que eso iba a pasar, es muy difícil practicarlo. Por eso ahí es increíble lo que hizo Franco Colapinto. Franco Colapinto, como todos los pilotos del automovilismo mundial, saben que en una partida de autos detenido, lo peor que te puede pasar es encontrarte, y es perfecto lo que le pasó a Franco, porque viene un auto adelante, sale ese auto y se encuentra con Lawson de golpe. En una partida de autos detenidos, lo peor que te puede pasar es eso, chocarte un auto que está detenido. Franco sabe que eso puede pasar, pero no sabía cuándo, y le pasó en Australia. Y el grado de improvisación que tuvo Franco, al igual que este piloto de avión, fue perfecto.
allá en Nueva York, salvaron a todos los tripulantes. Franco Colapinto salvó a 2 pilotos de posibles lesiones. Él y Lawson con una improvisación realmente impresionante. Por eso creo que va a ser considerada una de las maniobras del año. Punto final para este hermoso Gran Premio de Australia, que compartió con el V8 Supercar, una categoría que visitó P1, bueno, estuvo ahí en Melbourne, así que bueno, espero que les haya gustado en esta nueva versión de P1 F1. Vamos a estar el lunes o el martes, por ahí, muy cerquita siempre de cada Gran Premio de Fórmula 1, después de lo que suceda en China. P1 sigue habitualmente los jueves, así que espero que lo hayan disfrutado, este costado bien tecnológico de Fórmula 1 que le queremos dar junto con Diego Sorrero y mi persona, Mauro Feito. Nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de China.